No se quita el mute. Tita, Não te escuto, Tita. estás en silencio. Gracias. No se escuchó nada, estaba haciendo mímica. Sí. Gracias. Vamos a comenzar entonces con nuestra cátedra de sostenibilidad para el día de hoy. Tenemos como invitada a la profesora Pamela Pasos, la conferencia La Ola Conservadora en Brasil y sus impactos en la educación, obstáculos y resistencias. Me permito hacer una breve presentación de la profesora Pamela. Ella es profesora del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Río de Janeiro. En su presentación ella nos va a hablar un poco en qué consiste ese instituto. Actualmente está realizando su segundo postdoctorado en el tema de la educación en la Universidad Federal Fluminense. Hizo otro postdoctorado en antropología social en el Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Para quienes no conocen, recuerden ustedes que hace un año, 2 años, creo que fue Pamela, digamos, es la facultad de antropología más importante de Brasil y creería yo que de América Latina, y fue la que se incendió. De pronto Pamela nos puede comentar algo ahora al respecto. Pamela es doctora en Historia Social por la Universidad Federal Fluminense, tiene una maestría en Historia también con concentración en Historia Política por la Universidad del Estado de Río de Janeiro y tiene su pregrado en Historia por la Universidad Estadual de Río de Janeiro. Tiene amplia experiencia en el campo, en el área de estudios de historia y enseñanza de la historia, con énfasis en historia en Brasil, de la época republicana. Ha desarrollado investigaciones, diría que es su campo fuerte, en juventudes, cultura y cultura popular y favelas cariocas, le llama cariocas a las favelas en Río de Janeiro. Ha investigado sobre anticomunismo en Brasil, enseñanza de la historia en escuelas técnicas y actualmente está investigando sobre los impactos del conservadurismo en la enseñanza de la historia y coordina proyectos de extensión en el área de educación y de derechos humanos. Teniendo en cuenta este perfil y teniendo en cuenta, como lo hemos venido planteando, que la sostenibilidad es un campo del conocimiento donde convergen distintas posturas y pilares, nos interesa no solamente hablar de sostenibilidad ambiental, sino también de sostenibilidad social y política. El panorama político brasilero es bastante interesante y nos llama mucho la atención poderlo conocer, y qué mejor que de la mano de Pamela, que es historiadora y ha estudiado pues la historia de Brasil en particular. Sin más preámbulos, entonces le damos la bienvenida a la profesora Pamela. Ella va a hacer una presentación entre 30 a 40 minutos, después de para hacer un intercambio con preguntas, respuestas, comentarios, y le pedimos el favor a Pamela que hable muy despacio, vale divagar, ella habla español, y cuando en algún momento haya alguna palabra en portugués, pues hacemos la traducción y la aclaración. De igual manera, cuando alguien vaya a hacer una pregunta para la profesora Pamela, pues les agradecemos hablar despacio para que nos entendamos muy bien. Bien, muchas gracias y bienvenida una vez, Pamela. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Voy a empezar diciendo que voy a intentar hablar español. Digo que voy a intentar hablar español, no solamente porque me gusta la lenguaje española, pero también porque a partir de algunas autoras negras, como Spivak, Grada Quilomba, Gloria Anzaldúa, Bell Hooks, la lengua es algo muy importante. Pienso también que aunque mi español no sea muy bueno, es casi un portuñol, puede demostrar una cierta preocupación en tener más acerca los pueblos latinoamericanos, porque nosotros en Brasil estamos cercados de vecinos que son hispanohablantes. Entonces pienso que tenemos que intentar una mirada de integración académica y no solamente una internacionalización donde el inglés muchas veces es la lengua oficial. Eso es un padrón que nos perjudica. Pero si mi español no está ayudando, yo puedo cambiar y hablar portugués despacio.
Bueno, voy a compartir la tela. Mm, no sé si fue. ¿Está todo ok? Apresentando. Está indo. Ya. Sí, gracias. Bueno, entonces quiero agradecer muchísimo a Elizabeth, Michelle, Hernán, que Sí, se son... está viendo. Sí, bueno, ¿puede comprender mi portuñol, mi español? Sí. Sí, está, yo creo que está claro. Está claro. Bueno, quiero agradecer a Michelle, a Elizabeth, a Hernán por esta invitación. Hablar un poquito de dónde estoy trabajando, realizando en esta pesquisa, ¿sí? Yo soy profesora do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nosotros hacemos parte de una red, que es una red que tiene unidades por todo el Brasil. Es como pueden ver el mapa de la red en 2016. Tenemos muchas unidades en todo el país. Esto es responsable por una política pública de educación muy importante, federal, que tiene una diversidad de actuación. Por ejemplo, acá en FRJ tenemos actuación en enseñanza, investigación y extensión. Son distintos niveles y modalidades como formación inicial, pregrado, posgrado y muchos otros cursos. Entonces, yo soy profesora desde 2008 y ahora en Brasil nosotros tenemos un acuerdo entre Universidad Autónoma de Occidente de Cali y FRJ. Rodrigo Lemos, que es nuestro coordinador, también a él quiero agradecer y decir que la Cátedra de Sustentabilidad es una oportunidad para pensarmos muchas acciones conjuntas. Bueno, dicto eso, lo que voy a hablar hoy es sobre mi actual pesquisa de postdoctorado que estoy haciendo en la Universidad Federal Fluminense, UF, en Niterói, y estoy haciendo en la educación, programa de posgrado en educación, y sobre la aula conservadora en Brasil. Entonces, lo primero que me gustaría decir para usted es que el conservadorismo, el concepto de conservadorismo, necesita ser pensado no solamente a partir de una perspectiva reactiva, y sí también propositiva. ¿Qué es esto? Bueno, a partir de algunos autores como Sepúlveda y Sepúlveda, que son José Sepúlveda y Denise Sepúlveda, pensamos que el conservadorismo es un discurso, una narrativa que defiende, que naturaliza las desigualdades sociales y que, distintamente como muchos piensan, no es algo que solamente reage, es reactivo a algo. El proyecto conservador está siempre en la sociedad para mantener las desigualdades. Es una mirada que no solamente, por ejemplo, en Brasil, tenemos un pasado reciente de políticas públicas de género, con gobiernos de PT, Partido de los Trabajadores, o mismo en Chile, como vimos hace poco. Obviamente, los conservadores reagen a esto, pero es importante pensar que no hay solamente reacción. En el momento donde las fuerzas políticas progresivas están en poder, también tiene fuerzas conservadoras que están en lo mismo, haciendo disputas en este contexto. Bueno, yo entiendo en mi pesquisa que la escalada conservadora en Brasil tiene un momento especial en 2014 con la elección de un Congreso Nacional muy conservador,
lo más conservador de las últimas décadas y que se puede ser demarcado porque la elección ocurre en 2014, pero los diputados y senadores empiezan en 2015, ¿sí? Y en 2015, entonces, el presidente de la Cámara de Diputados Federales en Brasil es Eduardo Cunha, que actualmente está en prisión por corrupción. Tiene una condenación de 15 años y él, durante su presidencia, empezó con más rapidez y fuerza intereses empresariales y religiosos en las políticas públicas, en especial en la educación, con destaque para las pautas de géneros, combate a pautas de géneros. ¿Por qué? Porque es una demanda de la visión conservadora de la religión. Entonces, un debate que se perpasa toda a mirada acerca del avance conservador en la educación es la dificultad de un Estado laico, da laicidad del Estado brasileño. ¿Sí? Bueno, entonces, a partir de 2014, 2015, nosotros miramos esta pegada conservadora con una fala, con un discurso de defensa de familia, de la familia. Esta imagen que yo ponía acá, que dice el lema del discurso conservador en Brasil, mi familia, mis regras, es incluso un trocadillo, no sé cómo sería en español trocadillo, pero una broma, un chiste, no sé, con la palabra del movimiento de mujeres, mi cuerpo, mis reglas. Entonces, mi familia, mis reglas. Y como puede observar, es una familia tradicional con una pajera, un hombre, una mujer, sus hijos protegidos de los colores que son la bandera LGBTQI. Entonces, mi familia, mis reglas, es hoy una bandera muy fuerte del movimiento conservador en Brasil para decir que no puede tener discusiones de género en la educación primaria, secundaria, graduación y posgraduación incluso. Eso tiene reflexo, por ejemplo, en financiamiento de becas de pesquisa. La manjeta, la noticia que coloco abajo, que habla sobre la exclusión de becas para ciencias humanas, para las humanidades, en un edital de este año, 2020. Bueno, siguiendo, podemos entonces discernir que en el momento conservador que vivimos en Brasil, y estoy defendiendo esta tesis, tenemos un anti-intelectualismo y desvalorización de la educación pública y las humanidades. Comprendo anti-intelectualismo como una desvalorización de las pesquisas académicas de la ciencia, no solamente la ciencia de experimentos, de laboratorio, pero todas las ciencias, con especial atención a las humanidades. ¿Y por qué? Porque las humanidades son aquellas que no naturalizan las desigualdades sociales. Los pobres no son pobres porque es así. Los pobres son pobres porque hay una desigualdad económica, porque alguien dice esto es privado, esto es público. Entonces, lo ataque a las humanidades tiene como un objetivo mantener las desigualdades por entenderlas como naturales. Y en este contexto tiene un movimiento que ha ganado mucha fuerza en Brasil que se llama Movimento Escola Sem Partido, Movimento Escola Sem Partido. Ellos defienden una supuesta neutralidad en la educación, en especial en la enseñanza. Eso en cotidiano escolar significa que los profesores y las profesoras deberían solamente hablar sobre los factos. Por ejemplo, yo, que soy profesora de historia,
debería solamente entrar en mi clase y decir, bueno, en 1914 ha empezado la Segunda Guerra Mundial. Y no hablar sobre las causas de una forma crítica. Esto, según ellos, de movimiento, sería una neutralidad. Pero nosotros, en nuestra pesquisa, entendemos que la neutralidad académica no es posible. Eso era defendido por los positivistas en el siglo XIX. Ahora nosotros comprendemos que las pesquisas tienen implicación y tenemos que hablar sobre sus implicaciones. O sea, desde dónde es la mirada epistemológica y metodológica que utilizamos en nuestras pesquisas de mestrado, de doctorado o mismo de iniciación científica. Bueno, pero sí, las pesquisas están siendo perseguidas y no tienen investimento con beca. Lo que más sufre con este ataque conservador en la educación brasileña son las escuelas, en especial las escuelas públicas. Eso también tiene, en nuestra perspectiva, una mirada y un objetivo económico, ¿sí? Bueno, pero a partir del autor brasileño Fernando Pena, decimos que la escuela, en este contexto, tem sido acusada de ser um espaço terrível, com a corrupção de los inocentes, que são os alunos, donde os professores, os maestros, seriam os doutrinadores, os maestros de la doutrina. E por isso têm que ser perseguidos. Este movimento, Escola Sem Partido, incluso em seu site, em sua plataforma, ha producido un documento que se llama Notificación Extrajudicial, que es un documento que cualquier responsable puede imprimir, no sé, no me recuerdo cómo decir imprimir, sí, pero tomar e entregar para el profesor de tu hijo o tu hija como si fuera una amenaza, porque es una notificación extrajudicial. No tiene exactamente una validad jurídica, pero lo que nosotros tenemos es que muchos profesores de profesoras têm se quedado con mucho miedo, con abalos psicológicos debido a esta presión. Y como puede perceber ahora en la presentación, tenemos aquí dos casos concretos que son una agresión en un aluno agredió a su profesor, pues profesor te ha dado clases acerca de fascismo, de temática de fascismo, y otro profesor en el sur de Brasil fue demitido após trabajar textos sobre la dictadura militar en Brasil. Esto entonces es una realidad que los profesores de la escuela privada tienen mucho miedo de perder sus empleos, de se quedar desempleados por cómo van a abordar sus temáticas. Y los profesores de la escuela pública tienen sido atacados y denunciados también, incluso en la justicia. Bueno, teniendo visto entonces esta realidad, nosotros en nuestra pesquisa, que tiene una perspectiva de pesquisa e intervención, no solamente pesquisamos e investigamos, pero también producimos algo para intervir el mundo. Comprendemos que múltiples lenguajes son importantes en nuestra lucha por una educación democrática. Entonces, la importancia es comunicarme, nosotros comunicarnos con todos y todas. Y para eso, la educación popular, como diría Paulo Freire, es muy importante. Y la producción de dibujos, de historia del cómico, como Elizabeth me dice, es un lenguaje muy importante. Acá, por ejemplo, es una imagen de una profesora que está siendo censurada. El dibujo de la muerte. Miramos también los alumnos, aunque asustados, están a defender su profesora. Eso es muchas veces lo que se pasa en Brasil.
los padres y las madres, en especial con una formación religiosa conservadora, porque es importante decir que tenemos en Brasil también muchas formaciones religiosas progresistas que hacen debate de género, clase, desigualdad social, pero en muchos casos tenemos los hijos, los alumnos, a decir que las clases son muy buenas, pero los padres de las madres queriendo solamente lo contenido, no, 2 más 2, quién es lo presidente, quién es la presidenta y todo más. Bueno, entonces empezamos a producir no solamente artigos académicos, pero también cómics para ampliar nuestras pesquisas y nuestras perspectivas educacionales. En este proceso, comprendemos que la traducción para español e inglés es una forma muy importante de ampliar las asociaciones y hacer eco a nuestras voces acá. Voy entonces a pasar algunas que tenemos listas. La primera se llama Educación Democrática y Resistencia Cotidiana. Yo voy solamente a leer esta porque creo que es la temática principal de la conferencia. Las otras yo no voy a leer todas, pero esta sí. La profesora está en el salón de los profesores, tiene un libro de biología, y él le dice: los padres de Luisa le hicieron quejas a la directora sobre mí porque hablé de las partes íntimas en la clase sobre cuerpo humano. El profesor dice: en otra escuela en que trabajo, recibí una notificación extrajudicial diciéndome doutrinador porque impartí clases sobre los derechos humanos universales. La otra profe dice: vi a un alumno filmando mi clase sobre dictadura. Le pedí que parara, pero lo siguió haciendo y me dijo que sus padres tenían el derecho de fiscalizarme. La profesora, recordándote de su trabajo, dice: ellos no filman nuestras tareas extras, las aulas rotas y la falta de material. El profesor: me siento agotado, tomo medicinas para el estrés y a veces pienso en desistir. La otra: no podemos desanimar, necesitamos mostrarles a los padres los reales problemas que nos afectan dentro y fuera de la escuela. Todo eso, por lo menos, nos brindó una buena charla y nos acercó. Eso es, encontré a los compas donde no podría haberlo imaginado. Nadie les suelta la mano de nadie. Bueno, a mí quería leer todo esto porque es lo primero cómic que lanzamos en 2019. Fue muy importante porque fue después de una elección 2018 en Brasil. Fue un año muy, muy difícil, con un asesinato de defensoras de derechos humanos, con elección de figuras públicas conservadoras. Muchos profesionales de educación hasta hoy están tomando medicinas también para estrés, depresión, síndrome de pánico. Entonces acá este cómic es también para decir que tenemos problemas, pero en nuestro diálogo podemos encontrar algunos caminos. También este lema, que nadie le suelte la mano a nadie, fue muy importante para nosotros en Brasil. Este cómic es libre, si quieres pueden compartir, pueden hacer en otros materiales escolares. También la Universidad Autónoma de Cali tiene por correo electrónico y pueden divulgar en sus plataformas si quieren. A lo siguiente, la Muelle del Valongo es una región en Río de Janeiro que es muy importante para la historia
negra de Brasil y para tenermos una memoria de un país que practicó la esclavitud. Pienso que el racismo que tenemos hasta hoy en Brasil no puede ser resolvido si no podemos mirar para nuestro pasado. Esta región es una región donde llegaron los pueblos africanos que fueron esclavizados. Esta temática es abordada en este cómic, incentivando también que en nuestro cotidiano escolar no solo hablemos de locales que son locales tradicionales de memoria, pero también de locales que están en este momento se consolidando como una memoria necesaria. Por ejemplo, creo que ustedes tienen venido noticias en periódicos acerca de estatuas rotas, de los dominadores. Entonces, estamos, como diría Walter Benjamin, que es un autor que me gusta mucho, a escobar la historia a contrapelo, tener una mirada distinta de la historia. Esto ha sido un ataque muy importante en Brasil, porque las fuerzas conservadoras, el discurso conservador en Brasil, sigue afirmando, y sociedad también en las políticas públicas, en la educación, que no hay racismo, que es un exagero, que no es así que tenemos que hacer. Y la población brasileña es una población mayoritariamente negra. Bueno, siguiendo, lo último cómic que quiero presentar para ustedes es el cómic sobre el oficio de la historia. Se pasa en una clase de una profesora de historia que estaba a hablar sobre dictadura militar en Brasil. Y un alumno dice que no hay sido dictadura, no ha sido un golpe. Yo puedo decir para ustedes que la inspiración para este cómic fue una clase mía. Eso se pasó un poco así conmigo en mi clase para alumnos de 15, 16 años. La idea acá es pensar la importancia de la metodología científica, de pensar los criterios de análisis de fuentes, qué fuentes nosotros tenemos, cómo vamos a analizar nuestras fuentes y que, como nosotros pensamos, no hay problema de los alumnos tener dudas en nuestras clases. Eso es lo mejor, eso es lo más deseado. Pero no podemos descalificar la metodología científica, el tratamiento de fuentes, la lectura de materiales competentes y reconocidos en sus pares. No es lo mismo patamar una persona que nunca ha leído, estudiado y escribir algo sobre la historia de una ciudad y otras personas que tiene fuentes, que tiene acervos y que ha hecho toda una pesquisa. Eso sí, pueden dialogar, pero no podemos descualificar la producción académica, la producción científica. Eso está siendo implementado por una mirada anti-intelectualista, anticientificista, que, por ejemplo, en contexto de pandemia en Brasil, dice que no tenemos que ter vacinación. El movimiento anti-vacina en el mundo es un reflexo también del movimiento anti-ciencia a nivel mundial. ¿Sí? Bueno, estoy acercándome porque quiero oír mucho más de ustedes y poder dialogar y responder, o entonces ter acréscimos, pero quería hablar un poco de las resistencias, porque comprendo que afirmar la producción de conocimiento crítico y democrático es muy importante. Y un doctorado en sustentabilidad es exactamente eso. Es la posibilidad de afirmar la producción de conocimiento crítico y democrático. Pienso también que consolidar las redes de cooperación como esta que tenemos ahora entre Universidad Autónoma de Occidente de Cali y FRJ es
um caminho de fomentar ações coletivas em tempos tão individualistas, porque se eu posso fazer coisas juntos com Elizabeth, Germán, Herman, Evelyn, Isabel e todos os outros, Michelle, Rodrigo, tantos outros que estão acá, é uma possibilidade de compreender questões a partir de Brasil y Colombia. Yo me recuerdo que cuando estuve en Colombia en 2012, yo pesquisaba as favelas y yo fui a algunas favelas en Cali y pude perceber que muchas cuestiones que pasaba la población eran las mismas entre Brasil y Colombia. Por ejemplo, yo fui a Siloé. En Siloé estaban a construir una estación de metro, no, de teleférico. Y en Brasil, en Complexo de Alemán, también se hace construido el teleférico que hoy está parado. Fue mucho dinero. En Brasil tenemos la policía pacificadora, en Colombia también. Entonces, la posibilidad de acciones colectivas y de cooperación es muy importante para que tenemos miradas distintas y cooperativas. Pienso también, en este momento voy a resgatar algunos autores que creo que son importantes, como Paulo Freire, como Bell Hooks, que ser afectuoso en tiempo de odio es muy importante, porque lo odio es una marca importante de discurso conservador, porque cuando tenemos afecto por las otras personas, estamos también preocupados con la desigualdad. No podemos acostarnos en nuestra cama, en nuestra casa, y pensar que las personas tienen hambre, tienen frío. Si estamos en pacto con ellos y con ellas, estamos implicados en una educación transformadora. Y, por último, defender la esperanza como verbo. Paulo Freire fala em esperançar e não esperança. Esperançar é construir a mudança. Então, defender a esperança como verbo, lo esperançar, em la lucha por uma sociedade igualitária e sem opressão. Eu vou findar haciendo una homenaje a Quino, lo ilustrador argentino que nos presentó con la Mafalda, tan importante para nosotras y nosotros, que sigue nos diciendo sí a la democracia, sí a la justicia, sí a la libertad, sí a la vida. Estoy acá entonces presentando algunas de mis referencias, después puedo pasar otras también si quieren, y dejo. Estoy disponible para dudas, críticas o sugerencias. Tiene también mi correo electrónico, donde puedo seguir hablando algo más. Y nuestras redes sociales. Espero no te he pasado del tiempo y te he sido comprendida. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Me gustaría, mientras se animan las preguntas, porque ya Sí. No estoy consiguiendo comprenderte. Pamela, cierra tu micrófono. Germán, ¿tú vas a hacer una pregunta? Eso. Sí. Listo, entonces voy a cerrar el mío. Pamela, ¿coincide el fortalecimiento del conservadurismo tanto en Brasil y yo creo que en Colombia con el empobrecimiento de la educación pública de calidad? No sé si me entendí. Sí, lo comprendo. ¿Quieres que conteste ahora o quieres que conteste después en bloque? ¿Cómo quieres, Elizabeth? Como quieras, Pamela, tú decides. Yo voy a hacer otra pregunta y recoge varias. Sí, me gustaría que nos dieras el siguiente contexto. Yo pienso que no es tan común, o sea, no lo conocemos tanto en Colombia, perdón. En Brasil ustedes pasaron por una dictadura. Me gustaría que nos hablaras un poco de cuáles son las herencias
que quedan en el ejercicio de lo público, los estados, de ejercer ese poder, una herencia que venga de la dictadura, que creo que te lo he escuchado. En Colombia tenemos dos policías, tenemos una sola policía. En Brasil hay policía federal y policía militar. ¿Sí? Me parece importante que hablemos de esto. Y hay una ola conservadora en América Latina, después de haber tenido lo que se consideró una ola de izquierda, ¿sí? Después de Lula en Brasil, después de Chávez en Venezuela, después de Michelle Bachelet en Chile, después de Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, ¿sí? Y otros, teníamos que ver Argentina, algo, viene una ola de gobiernos conservadores. Entonces tenemos a Bolsonaro en Brasil, tenemos a Duque en Colombia, ¿sí? Lo que ha pasado pues con, se me va el nombre ahorita el del Ecuador, no me recuerda el nombre, Lenin en Ecuador, hay un giro a la derecha y hay una estrategias políticas de control ideológico de la población. El discurso sobre la ideología de género que hay en Brasil lo tenemos en Colombia, ¿sí? La articulación con las iglesias cristianas, que en Brasil son en cantidades, son impresionantes, son muchísimas, asociadas con el gobierno, lo tenemos en Colombia. Entonces, me gustaría que un poco hicieras ese contexto de ese movimiento, como tú hablas de una ola conservadora, el movimiento de ola implica que venimos de otra ola, ¿sí? Entonces, comentaras un poco en contexto. Gracias. O seu microfone fechou. Oi, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Eu posso responder Uai. só essas duas? Da, responde a todos. Sí, claro, gracias. Porque tengo que pensar en español, entonces es un poco despacio. Bien, voy a empezar con Germán y después con usted, creo que es posible. Bueno, Germán, gracias. Y es muy importante tu pregunta porque la cuestión, pienso que es lo que ves, es que en Brasil estábamos en una ascensión de mucho investimento en la educación pública. Los gobiernos Lula y Dilma fueron responsables por muchos investimentos financieros en la educación pública federal, por ejemplo. Yo soy profesora de un instituto, la GEM federal, se quedó enorme en este periodo y por eso es ahora muy atacada. Voy después de esta clase pasar para ustedes un artículo de una pesquisadora, Amanda Mendonça y Fernanda Mouro, que habla exactamente sobre el proceso de desdemocracia y los impactos de la educación. Ella habla sobre esto. Estamos viviendo un momento a nivel de editais, de qualidade em la educação pública. Eu sou professora de educação básica e estou fazendo meu segundo pós-doutorado. Eu dou aula para a secundária. Nós, em la Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, temos muitos professores com doutorado haciendo educação básica, haciendo pesquisa, haciendo extensión. Eso significó también no solamente una calidad mayor en la educación pública, pero también una ampliación de vagas que ha tenido un impacto en la red privada de ensino, de enseñanza. Y yo pienso, no solamente yo, Pamela, pero mi mirada de análisis, que tengo otros intelectuales también que están haciendo esto, es que la ola conservadora en Brasil y sus impactos en la educación es también una reacción económica de las instituciones privadas de ensino en la educación básica, en la educación superior, que tenían en una ampliación de la educación pública un miedo de perder sus consumidores, su mercado. No sé si me he hecho comprender. Si no, puedo repetir después y todo más. Pero hablando entonces sobre Tita, en esto,
recientemente yo estuve en una live con un profesor Sepúlveda, que es un de esos que yo coloqué como mi referencia, y él hablaba que no quiere más escribir sobre la ola conservadora, que él tiene... ¿Quiere hablar algo? El Sepúlveda te dicho que prefiere hablar sobre tiempos conservadores y no ola conservadora, porque para él me fez pensar, creo que es bueno, pero yo ya tenía enviado el título de la conferencia, entonces no quería cambiar, pero él tiene hablado que el tiempo conservador dice que son tiempos de más longa duración do que una ola que parece algo muy rápido. Por otro lado, me parece también como ola que es un movimiento que tiene un ápice, un clímax y después un retroceso. En este sentido, la ideología de género, como colocaste usted, fue bueno, es un movimiento mundial. Tenemos esto en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en países de la Europa también. Y esto es reflexo, sí, de un proceso de democratización, por ejemplo, de las políticas públicas de género y raza en Brasil desde 2002 en diante. Nosotros tenemos cotas en las cotas raciales, cotas de género, hablamos sobre mujeres en la política, tenemos más diputadas, tenemos más vereadoras. Nosotros tenemos una presidenta que se dice presidenta, e incluso cambiando la lenguaje en portugués, que no flexiona género. Entonces, eso sí creo que es una reacción a un avance en las políticas de género y tiene como reflexo un discurso conservador que las religiones de matriz cristianas tienen un papel muy importante, sin duda, sin duda. Y por eso el debate de la laicidad, el Estado laico, es tan importante en Brasil y es al mismo tiempo muy difícil, porque a todo momento es dito como que natural. O Brasil tiene una cultura cristiana, o Brasil tiene una cultura como si la cultura fuese algo dado y que no tenemos que cambiar y conversar sobre la cultura también. Usted pidió para que hablase, voy a hablar muy rápido también sobre eso, que en Brasil nosotros tenemos 3 policías: Policía Civil, Policía Federal y Policía Militar, ¿sí? La Policía Civil es la encargada de las investigaciones. La Policía Federal también tiene investigación, pero a nivel federal. Entonces, en Brasil, nosotros recientemente tuvimos muchas disputas televisionadas acerca de algunas investigaciones si serían regional o federales, porque incluso tenemos esas distintas instancias, ¿sí? De la policía y también de los ministerios públicos. Bueno, y la policía militar, que pienso que es importante hablar, es un resquicio, es una continuidad de un proceso a nivel de una dictadura militar, que en Brasil fue muy mal resolvida. Nuestro pasado reciente es como si cerramos la tumba y no queremos hablar sobre eso. En Argentina, que Evelyn y yo recientemente participamos de una conferencia, de una clase en la Universidad Nacional de Quilmes, y hablábamos sobre cómo en Argentina ellos tienen el Día de la Memoria, o por ejemplo, como en Chile, en uno de sus gimnasios futbolísticos tiene un cartel que le dice acá, mojido personas por la dictadura. En Brasil, este debate no es público. Tenemos dificultad de hablar sobre lo pasado de tortura, lo pasado de dictadura, que en nuestra historia ha empezado en 1964 y terminado en 85 con el primer presidente civil post-dictadura,
pero la constitución democrática, la constitución post-dictadura es solamente de 1988. Entonces, un poco esto. Gracias, Pamela. Tengo otra pregunta frente a Paulo Freire. Conozco un estudiante de maestría brasileño que vive en Colombia, vive primero estudió en Manizales, ahorita está haciendo doctorado en Medellín. Él, no sé si defienda esta postura conservadora, pero es bastante crítico de, digamos, de la corriente más, de la postura crítica intelectual en las ciencias sociales y en la academia. Es decir, él le da razón a la escuela sin partido. Le da razón a la escuela sin partido. Lamento que no haya venido. Y entre otras cosas, plantea que Paulo Freire ha sido completamente mal interpretado. ¿Sí? Paulo Freire quizás es de los intelectuales más conocidos en el mundo de la educación en el resto de América Latina. Cuando hablamos de educación popular en Colombia, obviamente la referencia obligada es Paulo Freire. ¿Sí? Me gustaría que nos plantearas al respecto qué debate interno hay en Brasil en el campo más de la pedagogía. Tú estás haciendo un doctorado en educación frente a esa figura de Paulo Freire. El argumento central de la crítica es que Paulo Freire se utiliza en el campo de la educación como referente en pedagogía, pero la pedagogía del oprimido, por ejemplo, que plantea Paulo Freire, no es la pedagogía de la sala de aula, de la escuela, que usaríamos en la escuela, sino que da cuenta de una metáfora de hacer trabajo popular. ¿Sí me hago entender? Entonces no sé qué debate interno hay frente a la figura de Paulo Freire que nos podrías comentar. Bueno, no sé si comprendí bien, pero voy a dialogar con lo que comprendí. Pienso que lo pesquisador hay un doctorado, tiene algunas críticas a Paulo Freire y concorda con el movimiento Escuela Sin Partido. Es esto, ¿sí? Una parte es esto. Bueno, que la crítica, el central de la crítica es que el trabajo de Paulo Freire es una pedagogía, pero que no es de una pedagogía de la escuela, y sí una pedagogía del campo. ¿Es esto? Perfecto. Bueno, voy a decir que para mí, primero que Paulo Freire tiene una obra muy vasta. No solamente habla sobre campo, pero él está preocupado en hablar sobre el diálogo con oprimido. Es importante comprender que si hablamos de opresión, tenemos que tener conciencia que los pueblos oprimidos muchas veces no llegan a los espacios formales de educación, que es la escuela. Muchas veces las personas no están en la escuela porque no pueden, porque no quieren, porque tienen que trabajar. Entonces, recientemente, la profesora Evelyn Morgan, que está acá, y yo publicamos un artículo sobre Paulo Freire acerca de la extensión. ¿Por qué? Porque la educación a través de la extensión es, en general, como la población que es privada, que es realmente oprimida, tiene contacto con la educación, porque no puede hacer un pregrado completo, no puede hacer un mestrado, una maestría. Hacen cursos cortitos de un mes o algo así, un proyecto, y no tienen una educación formal. Pero, dialogando con esta pesquisa, tal vez, yo pienso que si estamos a criticar que la pedagogía no puede llamar pedagogía porque no es en la escuela, tenemos que pensar acerca de qué concepción de educación tenemos. Porque yo pienso que educación no es solamente contenido en sala, en clases. Educación es proceso. Educación se da también en nuestras pesquisas, en nuestros diálogos, en nuestras interacciones en el mundo. Entonces, para mí, esto es pedagogía. Pedagogía no es sinónimo de cotidiano escolar. Cotidiano escolar es una parte de pedagogía, una parte muy importante, pero no es lo todo. Entonces, para mí, no se aplica esta crítica por esto, ¿sí?
la educación en campo no Brasil y pienso lo poco que conozco en la realidad colombiana, que eso es muy importante porque muchas personas en Colombia y en Brasil no pueden asentarse en los bancos escolares, entonces necesitamos pensar sobre esto. Bueno, no sé si perdí algo y también creo que tengo una pregunta el chat, no sé dónde puedo Sí, leer. Isabel Herrera dice una pregunta que me corroe. Quiere hacer una pregunta en vivo. Dale, Isabel. Bueno, una de las, yo soy, digamos, testigo presencial de estas inversiones tan grandes en educación que hay en Brasil. Yo tuve la posibilidad de hacer la maestría allá en la Universidad de Campinas y vivir en la residencia estudiantil. Entonces eso para uno en Colombia eso es como wow, hacer un posgrado sin pagar matrícula y tener residencia estudiantil es como, uf, ya me gané, cogí el cielo con las manos. Entonces allá en la Moradía, en la residencia estudiantil, viví con una compañerita que ella venía de un barrio popular de Campinas. Ella era la primera persona que había ingresado a la educación superior gracias a la primera persona de su familia que había ingresado a la educación superior y eso era mediado también por una política que hay allá en el que dan también unas cuotas para ingresar a la universidad pública a las personas que vienen de la red pública educativa, ¿no? Entonces esta niña me contaba que cuando ella ingresó a la Universidad de Campinas, ella se montaba al bus y no terminaba nunca de recorrer la universidad. Y ella llamaba a la familia y les decía, no, estoy en un lugar inmenso. La familia no sabía que existía la universidad pública de las dimensiones como la Universidad de Campinas. O sea, ella contaba absolutamente impresionada que había restaurante universitario, que la universidad no acababa nunca, recorría en bus por todas partes, que había residencia estudiantil o moradía. Entonces, esta muchacha tuvo la oportunidad de ingresar gracias a esta política, digamos, de cuotas para esta población. Después ella entró a estudiar química y decidió cambiarse de carrera y se metió a agronomía. Entonces, era un campo muy prestigioso en Piracicaba, creo. Entonces, fue como todo el escalamiento de ella, digamos, en su carrera académica, pues como que se fue cualificando muchísimo más. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Tenemos el gobierno Lula desde 2003 efectuando toda esta cantidad de políticas sociales, garantizando el ingreso de poblaciones que típicamente estaban excluidas de la educación superior. Esta, mi amiga, es un ejemplo de esto. Lo que pasa es que ella era de una iglesia cristiana, ¿no? Entonces, yo lo que siento es que a pesar de que desde el gobierno Lula en 2003 empezaron a darse todas estas políticas de inclusión social en la educación, yo siento que no alcanzó como a cambiar esa mentalidad de toda esta población que de los sectores excluidos fueron, digamos, ascendiendo económica y socialmente, fueron transformándose en una clase media con ya pues con una calificación pues intelectual, con todo, o sea, todo el beneficio de todas estas políticas sociales, no solamente en lo educativo, toda la gente que se benefició de esta serie de políticas en toda una era, en la era de los gobiernos Lula y Dilma, pero por ejemplo mi amiga ya estaba engrampada en la iglesia cristiana y ella no llegaba como a dimensionar que ella era beneficiaria de todas estas políticas. Entonces mi pregunta es como que, o sea, vos desde tu perspectiva, ¿qué consideras que falló? ¿Qué fue lo que falló? Que toda esta población, toda esta generación, digamos, que se benefició de estas políticas, hoy están viendo como que el lugar que tienen, el lugar que alcanzaron, digamos, gracias al paso por la universidad o el excelente, digamos, servicio de salud, allá está el CAISM, el Hospital para la Mujer allá en Campinas, creen que como que esto está dado naturalmente y no es producto de esas políticas sociales de un gobierno con una perspectiva de izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que falló ahí? ¿Fue la religión? ¿Qué pasó?
Bueno, voy a contestar, pero voy antes contestar Germán, que ha preguntado en chat. Yo miré el chat ahora, descubrí el chat. Sobre la policía. La policía militar son militares, sí, son militares, pero no son ejército. Es una jerarquía militar, pero no son fardas verdes, son azules. Es una otra jerarquía militar. Pero lo que es distinto e importante, por ejemplo, en Brasil, nosotros tenemos muchos casos de ejecución sumaria en conflicto, supuestamente en conflicto con muertes de jóvenes negros. Si es la policía militar, muchas veces el juzgamiento se da por la justicia militar. Eso tiene otras implicaciones. Pero también se quiere, si ustedes, porque ahora como nosotros tenemos la cooperación técnica con IFRJ y Universidad Autónoma, tenemos en nuestra equipe de pesquisadores una abogada que está finalizando su doctorado y su tema de investigación es sobre madres que tuvieron sus hijos asesinados. La lucha de estas mujeres para tener justicia. Su tema sería muy importante. Creo que ella sería una persona muy buena en algún momento para hablar sobre eso, seguridad pública y las distintas también. Creo que sea una temática importante también. Bueno, entonces, para dialogar con la colocación muy, muy buena de Isabel, porque puede permitir que yo hable un poco más. Yo voy a contestar, Isabel, volviendo a Paulo Freire, porque desde Paulo Freire podemos comprender algunas cosas de esto. Bueno, Paulo Freire, a través de sus estudios de educación do campo, incluso de agrónomo, ¿no? Él habla sobre agronomía y su agrónomo, como su amigo que fue a hablar y hacer agronomía. Paulo Freire questiona, né, contesta a linguagem acadêmica, a produção de saber. E, bueno, é verdade que em Brasil nosotros tenemos una ascensión, una llegada de los hijos de la clase trabajadora en la universidad pública. Entonces, tenemos un cambio de quién está en la universidad. De 2003, 2004 en diante, nosotros tenemos más pobres, más negros, más mujeres, más LGBTQIs en la universidad. Pero no sé, me parece que no. La producción en general de la universidad muchas veces no cambió la forma de su discurso. Son ainda falas conservadoras y jerárquicas de saberes. Por ejemplo, los hijos de la clase trabajadora cuando llegan a la universidad, muchas veces, la mayoría de los casos no tienen conocimiento de inglés. En muchas universidades son pasados textos en inglés. O, por ejemplo, los profesores tienen una postura jerárquica donde yo solamente tengo el saber y tú no tienes saber. Entonces yo soy un doctor en agronomía y yo sé todo sobre la teja. Y no dialoga con una chica que ha venido de una familia de plantadores y que hace 30 años pone las manos en la teja. Es de esto que habla Paulo Freire. Porque la universidad muchas veces para estas personas, y no sé si fue este caso de su amiga, mira un espacio que es, sí, maravilloso, pero es opresor porque dentro de este espacio tú es siempre la que no sabe, la que viene de la pobreza, la que es cristiana, y precisamos hablar sobre esto, porque tenemos, sí, también, en algunos casos, preconceitos con las personas y sus religiones. Porque es importante decir que hay
cristianos progresistas, hay católicos progresistas. Por ejemplo, ahora en Brasil tenemos una polémica judicial con el grupo, tiene un grupo que se llama Católicas pelo Derecho de Decidir. Están siendo juzgadas para que no puedan más se decir católicas. La justicia dice esto, no son católicas. Esto es una disputa. Entonces, lo que esto tem con su pregunta, pienso, el artículo que yo y Evelyn hemos escrito se basea en el libro de Paulo Freire, Extensión o Comunicación, donde Paulo Freire dice que cuando extendemos, partimos de un punto de quien tiene lo saber y pasa el saber para lo otro. No hay diálogo, no tiene dialogicidad, que es lo principal. Entonces, Paulo Freire, y voy a volver a la cuestión de Elizabeth para los chicos que hacen la pesquisa de doctorado, ¿sí? Sea no campo, sea na escuela, sea en la universidad, el doctorado, lo profesor no puede comprender que es lo único detentor de todo lo saber. Yo tengo una forma de saber que es el académico y científico y estoy a dialogar con los saberes populares que son distintos y que pueden caminar juntos desde que no haya negacionismo de la ciencia, porque esta es la cuestión. Es posible y necesario lo diálogo. Lo que no puede haber es lo negacionismo de la ciencia. Nosotros podemos y debemos revisionar la ciencia, porque 2 séculos atrás decían-se absurdos sobre el cuerpo de las mujeres. Fue necesario revisar la ciencia. Que sigamos revisando la ciencia, pero no negando la ciencia. Gracias, Pamela. Para dar contexto también al equipo aquí con la Escuela Sin Partido, conocí también varias situaciones que se han presentado en Brasil. Tú presentaste en los muñequitos, los cuadritos, la situación de los profesores. Supe del caso de en un colegio a unos niños en el bachillerato les presentaron en Historia de América Latina y el padre de familia organizó junto con los otros padres de familia una protesta en los chicos. Una situación que también no quieren que se hable de la dictadura, ¿no? Quieren acabarse los cursos de filosofía y sociología, que todavía en Brasil en el bachillerato tienen sociología, en la secundaria. En Colombia tenemos filosofía. En Colombia, desde hace más, creo que ya 2 décadas, no tenemos la clase de historia, sino que es un paquete de ciencias sociales, pero no de historia por aparte, sino dentro de las ciencias sociales. Y a mí particularmente me llama mucho la atención comprender que ese miedo de no conocer esa historia, en el caso vuelvo con la ideología de género, hay una mala interpretación que ha hecho mucha carrera entre la población, digamos, la sociedad en general, y ahí pienso que tenemos que hacer una autocrítica quienes estamos en estos campos, y es la siguiente: ¿por qué nuestras ideas, por qué nuestra forma de hablar, por qué nuestro diálogo no llega a amplias capas de la población? ¿Y por qué esta otra versión tergiversada de lo que está pasando si llega? ¿Sí? Pienso que nosotros tenemos que establecer unos puentes mucho más cercanos entre academia y población, comunidades, como tú lo has planteado, con el caso de la extensión que ustedes hacen. Somos muy distantes, ¿no? La gente no nos entiende lo que decimos. Yo he estado teniendo unas charlas con grupos de secundaria, aquí en bachillerato en un colegio público en las últimas 2 semanas, explicando qué son los estudios de género, qué es la violencia de género, y la obligación que tenemos es no bajarnos a un nivel, sino elevarnos a un nivel de lenguaje donde la población entienda. He comentado muchas cosas, pero lo sé porque tú me lo has dicho también. Es muy interesante el modelo de los institutos federales, donde tú me explicabas que fue una propuesta de, creo que el segundo gobierno de Lula, donde la gente que tenga mayor nivel de formación, es decir, doctorados y postdoctorados, como en tu caso,
vayan a dar clase donde hay menor nivel de formación. En el caso nuestro, en Colombia, estamos al revés. O sea, quien tiene doctorado va a dar clase en maestría y en doctorado. Y, y es como si fuera un castigo ir a dar clase en secundaria o ir a dar clase en pregrado. Entonces, bueno, simplemente para dar contexto, pero un aspecto que me gustaría que comentaras es frente a esa autocrítica, ¿por qué no llegamos con nuestro lenguaje donde deberíamos llegar y si llegan tan fácilmente los otros? Han levantado puntos muy ricos que me gusta hablar, porque, por ejemplo, no es natural que las personas con más nivel académico tengan ganas de estar en la secundaria. Yo, por ejemplo, tengo ganas. A mí es muy importante, me quedo apasionada por mis alumnos. Pero en Brasil, muchas personas Perdón, Pamela, cuéntanos de tu cotidianidad académica. Tú me decías que tú eres doctora en historia con 2 postdoctorados y ya tienes 6 cursos. En secundaria tenías de historia de Brasil. sí, yo doy clases de historia de Brasil, historia general, en la secundaria para niños y niñas de 15 hasta 18 años, en mañanas y tardes. Y puedo también dar clases por las noches a educación de jóvenes y adultos, que también me encanta. Yo soy enamorada por la educación para trabajadores y trabajadoras. Bueno, y después, cuando yo empecé en este trabajo, yo solamente tenía maestría y después he hecho mi doctorado. Entonces, hasta pronto que finalicé mi doctorado, todos mis amigos decían, ahora vaya a la universidad. Y yo decía, ¿por qué? Me encanta estar acá. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque un poco como a Germán en principio, porque ha tenido en Brasil una política financiera de salarios. ¿Es salarios que se dice? No, no es salario, es salario, sí, de salarios. Yo recibo, mi salario es equiparado a la universidad. Entonces, si yo quiero estar en la universidad o en la secundaria, es solamente por un estatus social, ¿sí? Esto sí tiene una implicación, porque muchas veces en congresos yo no soy llamada para hablar porque soy profesora de secundaria, pero tengo 2 postdoctorados. Muchas veces llamo a una persona que es doctora solamente, lo título es doctora, y no llamo a una profesora o un profesor que es do Instituto Federal porque no está en la pós-graduación. Yo quiero estar en la secundaria primero, yo puedo estar en la pós-graduación. Es lo que tiene esto a ver con la pregunta que usted me hiciste, porque nosotros de la academia, en especial nosotros de la humanidad, pensamos que hablar con chicos y chicas es bajar los niveles, y no es bajar los niveles, es hablar distinto, no es bajar, es ampliar. Nosotros estamos jerárquicos también cuando pensamos en bajar o aumentar. Tenemos que ampliar, es horizontal, no es vertical la mirada. Es de eso que tenemos que hablar. Y tenemos entonces el desafío de hacer una popularización de ciencias humanas. Pero muchas veces con mis amigos y yo tengo un chiste que digo que en la academia muchas veces no tengo pares, tengo ímpares. No sé si tiene razón en español ese chiste, pero cuando llego para algunos colegas y dicen, yo he hecho un nuevo cómic, y las personas dicen, ¿por qué no ha hecho un artículo? Y yo digo, porque las personas en Brasil no leen artículos. Entonces, tenemos que hacer artículos y cómics, artículos y memes, artículos de redes sociales. No podemos estar solamente en un espacio, porque la consecuencia será muy dura como está siendo ahora para nosotros. Y hablar
en cómic no es la reducción, es el desafío de hablar sobre cosas muy importantes para aquellas personas que no podrán parar para leer 20 páginas de un artículo sobre Paulo Freire. Yo tengo que hacer Paulo Freire, no para apenas escribir acerca de Paulo Freire, porque lo que se quiere ahora es que nosotros en nuestra secundaria, en nuestra educación infantil, en nuestros pregrados y posgrados, ensinemos solamente que Eva ha visto la uva, que es tan importante frase de Paulo Freire, y que no pensemos, sí, pero ¿quién era Eva? ¿Dónde vivía Eva? Eva ya ha probado una uva, porque la uva es cara en Brasil. Tenemos que hacer essas perguntas, e são essas perguntas que não querem que hacemos. Não é solamente sobre não poder falar sobre Che Guevara, não abrir falar sobre Rosa Parks ou tantos outros. É também porque estas pessoas, Che Guevara, Marielle e tantos outros, essas pessoas não aceitaram a desigualdade. É importante silenciar e esconder esto, así como es importante silenciar y esconder nuestro pasado. Entonces, dar clases sobre dictaduras que dice, la dictadura fue un periodo de 64 hasta 85 con Congreso abierto, pero limitado. Seguimos, la próxima clase es, no puede ser así, no puede, porque senão nosotros no percebemos que esto puede ser repetir hoy. Porque la dictadura brasileña, el Congreso se quedó abierto, pero era bipartida, solo teníamos dos partidos, y cualquier oposición era preso, torturado, entonces no era democracia, no era democracia. Así como hoy tenemos que pensar, ¿cuál es la democracia donde personas son muertas? Y así, hablando un poquito como Hernando Celi, num país que temos falsos positivos, não podemos falar plenamente em democracia. E nossas classes, e nossas pesquisas precisam dizer isto para além da universidade, ou para as pessoas que trabalham em la limpeza da universidade, em la portaria da universidade e la escola, porque isto é, sim, em minha mirada, em minha opinião, o cambio social. Muchísimas, Estás en silencio, Elizabeth. este computador es muy sensible, pero yo toco y se calla. Evelyn, bienvenida. Muchas gracias, Pamela, por lo que nos has planteado. Para além de la universidad, más allá de la universidad. Creo que eso es un desafío que nosotros tenemos. Para dar un contexto, creo que estamos cerrando. Si Evelyn quiere decirnos algo, bienvenida, puedes hablar también. Para darle mayor contexto al equipo que está ahora. Hemos escrito un convenio entre el Instituto Federal de Río de Janeiro, es Instituto de Educación Superior, tienen maestría y tienen doctorado también, tienen un área de desarrollo en los temas ambientales. Hemos suscrito el convenio pues con el Instituto y la Universidad Autónoma. Queremos hacer este tipo de intercambios a través de conocer las investigaciones que profesoras, investigadores del Instituto y también de la Autónoma estamos haciendo. En otro momento sería bastante pertinente que nosotros presentáramos allá. Está abierta la posibilidad para que los resultados de tesis doctorales y de tesis de maestría puedan ser presentadas con un público también en Brasil, y así vamos construyendo poco a poco. Pienso que ha sido una jornada bastante interesante, enriquecedora, tener este panorama de lo que está pasando actualmente en Brasil en relación con la ola conservadora y la educación, el gran campo de la educación. Si alguien más quiere plantear alguna observación, pregunta, este es el momento, y si no, pienso que podemos ir dejando por allí. Demos unos segundos. Muy bien. Yo. Isabel, abre la cámara. Ahí está ya. Sí. Pamela, aquí es que a mí me parece fascinante la parte del dibujo como una forma de, digamos, popularizar
los elementos pues de la política y los resultados pues de la pesquisa. Me parece, me parece increíble porque es como, como decía Falsborda en cuanto a las fases de la investigación acción participante, es una forma, digamos, de devolver a la comunidad como los resultados o las reflexiones que se han concluido, pues, o los hallazgos que se han encontrado en la investigación. Entonces es una, como una forma de ponerla en diálogo también con la comunidad. Entonces yo quisiera como, como preguntarte cuáles son, digamos, tus referencias teóricas sobre, digamos, otras investigaciones que utilicen el dibujo o la imagen, gracias, Elizabeth, para establecer ese diálogo con la comunidad. Pamela, si eso es lo que te puso Germán allí, tu imagen la estamos viendo en verde así, verde, 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 como que cogió la Bueno, bandera de sí, Brasil sí, allí, y la puso Bolsonaro y le dijo mucho cuidado con lo que está diciendo. pero creo que ahora está buena la imagen, ¿sí? Sí, se volvió. Sí, Ajá. Te Bueno. calmaste, estabas como en una discoteca. No sé qué se pasa, pero está la luz blanca acá, no sé. Bueno, Isabel, no tengo, no, en este momento nosotros no tenemos referencias específicas de dibujo porque la ilustradora que hace los cómics se llama Thais Linhares, ha terminado su maestría en Escuela de Belas Artes ahora, y si quieres después puedo colocar en contacto con ella también. Entonces, la parte teórica y también de dibujo es un poco más con ella, pero para mí lo que está de alguna hora está como referencia es, por ejemplo, Bakhtin, no sé si conoces, Mikhail Bakhtin, filosofía de la lenguaje, incluso habla sobre la lucha de clases, se da también la lenguaje, él dice, la lengua, el terreno de la lucha de clases. Entonces, para mí, lengua, el lenguaje es para além del idioma, portugués, inglés, español, francés, es también las distintas lenguajes. Entonces, por ejemplo, yo, Pamela, tengo 36 años, pero yo tengo mucha dificultad con memes. Yo no comprendo muchos. Entonces, muchas veces los chicos vienen a mirar los memes, están riendo y yo no comprendo. Yo, ¿por qué están riendo? Bueno, porque tiene muchas inferencias, tiene que conocer otras cosas. Pero incluso, y lo que, cuál fue mi estrategia. Una de mis avaliaciones, por ejemplo, estoy a hablar sobre la proclamación de República en Brasil. Entonces, doy clases de trabajo y como trabajo, ustedes, chicos y chicas, van a tener que hacer un meme de este contenido, ¿sí? Es muy bueno porque salen cosas muy interesantes. También ellos tienen que tener una explicación, ¿no? Para mí, para que yo pueda entender también. Y también para que ellos puedan pensar la capacidad de dialogar con los otros y también la cuestión generacional, porque yo quiero comunicar con abuelos, adultos, chicos, niños, y cómo esto se da, ¿sí? Tiene un meme que fue muy engraçado, para mí fue muy engraçado, que un alumno ha colocado sobre vamos poner anheles en las manos invisibles del mercado. Y era, y nosotros quedamos riendo, ¿no? ¿Cómo poner anheles en la mano invisible? Y bueno, Anillos, anillos, vamos a poner poner anillos anillos en las en manos la mano. visibles del mercado. Sí, esto fue muy importante para una discusión sobre capitalismo, sobre lo que es lo mercado, los sistemas. Entonces, un meme pueden pensar una buena clase con Adam Smith, con Polanyi y muchos autores de la ciencia económica. Porque mis alumnos digan, no comprendo cómo se da esa inflación. ¿Qué es esto? Que la bolsa está en alta, en baja, ¿no? ¿Por qué los dólares es esto y real es esto? No comprende porque no hay una traducción que no es solamente de idioma.
pero también de distintos niveles de formación, de distintas experiencias culturales y generacionales. Se cierra mi audio con nada súper interesante, Pamela. Recordé otra pregunta, pero ya no sé si, si cabe, pues cabe, los que nos vamos quedando aquí vamos conversando. No tiene que ver directamente con el tema, pero me gustaría que si lo conoces para que dieras un contexto. Eduardo Viveros de Castro es un biólogo brasilero bastante reconocido, hizo una crítica especialmente al segundo gobierno de Lula, en relación con un tema que a nosotros nos interesa mucho en el doctorado y la maestría aquí, que es el manejo, para no decir el uso de los recursos, el manejo ambiental que se le ha dado a Brasil. Y la crítica es la siguiente. Brasil, Lula fue, digamos, exitoso en su primer gobierno, pudo hacer gobierno, porque no tocó las grandes economías, siendo Brasil la octava economía del mundo, ¿sí? No tocó a las grandes multinacionales, no tocó a los grandes empresarios, les dijo, tranquilos, yo no los voy a tocar, pero yo necesito hacer gobierno. ¿Desde dónde iba a salir el ¿sí? La política de ampliación del crecimiento, que efectivamente hizo el primer gobierno, tuvo todos estos beneficios sociales para amplias capas de la población, de los que Isabel fue beneficiaria, yo también fui beneficiaria como colombiana. 2 veces aumentó la beca que me dieron estando en Brasil, Pamela también, de la educación pública. Entonces, lo que dice Eduardo Viveros de Castro es de algún lado tenía que salir el dinero. ¿Y de dónde salió el dinero? Salió de la naturaleza, salió del Amazonas, salió con la explotación, expropiación, expoliación de grandes capas de lo que Brasil llama la Amazónica, ¿sí? De las selvas tropicales del Amazonas. Entonces de ahí salió el gran recurso, que Lula le abrió las puertas a grandes multinacionales de explotación maderera, ¿sí? De agroindustria, de monocultivos, y de algún lado tenía que salir. Entonces hace una crítica, o más que crítica, no sé si es una crítica, lo coloca, ¿no? Lo pone en discusión, dice, sí, se hizo esto muy, muy bueno, pero ¿a costa de qué? Entiendo y no recuerdo el nombre ahora, Pamela, del PT, del Partido de los Trabajadores, donde estaba Lula. Sale después, tú me recordarás, otro partido ambientalista, crítico del PT, creo que su principal expositora, una mujer, tú me recuerdas, Eloísa. Heloísa Helena, PSOL, Partido Socialismo y Liberdade. Ajá, Acho que é donde a cuestionaba. Marina Silva. Marina Silva Sí, fue no, de es su otro. primer gobierno. Marina Silva, Rede, donde cuestiona esto. Entonces, me llama la atención porque es que, bueno, pues porque es que es muy complejo la administración de un país de más de 180 millones de habitantes, que ha tenido esta historia, que tiene gran parte del Amazonas, que tiene los ojos puestos, que es una economía potente, que tiene industria que nosotros no tenemos, ¿sí? Entonces, bueno, quería saber si tú conociste este debate porque es de la historia contemporánea del Brasil y qué nos puedes comentar al respecto. Sí, puedo comentar un poquito porque Evelyn ha complementado, no sé si quieren también hablar algo sobre eso, pero es Marina Silva, no es Eloísa Helena, porque ha hecho una confusión temporal. Bueno, Sí, Marina, ¿quieres Marina hablar Silva, algo perdóname. sobre eso, Evelyn? Y para que todos sepan, Evelyn también es profesora del instituto y Evelyn ha trabajado los temas ambientales, propiamente, ¿no? Sí, por eso que yo Evelyn, si pregunto. quieres, bienvenida. Buenos dias. Não consigo, não falo espanhol, então vou tentar falar em português despacito para que todos possam me compreender, né? Acho importante a crítica que a Elizabeth. Sí, se cortó la llamada. Alguém quer falar? Estão me ouvindo?
Sim, precisamente isso que a Elizabeth pontuou. O governo do PT ele conseguiu fazer uma série de alianças com empresários e, a partir daí, criar uma agenda segura de manutenção do governo, mas, em outros pontos, estava ainda expoliando, né? Mas, por causa das políticas sociais, conseguia muita adesão popular. Né? Não vamos reclamar porque o atual governo ainda é muito pior, mas em relação às políticas para o meio ambiente e as pautas ligadas à questão da preservação da Amazônia, né, realmente houve um descaso, digamos assim, né, um fechar de olhos. Né? Eu não teria dados tão precisos, Elizabeth, para conseguir pontuar quanto de dinheiro foi desviado, como isso foi feito, mas a gente acaba observando sobre a questão do desmatamento ou sobre outras políticas que foram negligenciadas nesse momento. Né? Uma das coisas que eu queria pontuar, né, eu tive problemas com o meu antivírus e estava dando um erro, eu não conseguia abrir a minha câmera, mas eu assisti toda a apresentação da Pamela, que o uso de HQs, memes e outras ferramentas como essa, né, nos auxiliam, inclusive, na guerra contra a informação, porque muito da pauta conservadora e das fake news que são criadas, eles conseguem um alcance, uma visibilidade, porque a linguagem é muito fácil, os vídeos são bem editados. Então, eles estão ganhando de nós por WO, porque várias das nossas interlocuções são aqui em espaços acadêmicos, em congressos, em artigos, e a gente não atinge tanto o grande público. Né? Então, criar HQs como né, comics, como vocês falam, né, é uma estratégia. Né? Nós do IFRJ, né, eu sou de uma unidade, de um campus diferente da Pamela, temos um Instagram para fazer divulgação e de interlocução com o grande público, divulgando HQs e outras formas mais simplificadas para que isso se desdobre, por exemplo, em material didático para os professores usarem, ou que você possa explicar para sua mãe, para sua tia, para o vizinho, de maneira mais simplificada. Então, nesse sentido, eu acho que o trabalho da Pamela ele tem um alcance muito grande, né? Porque pode parecer muito simples, um comic, mas é muito potente a discussão que ele pode permitir. Elizabeth, me gustaría hablar dos cosas. Primero, porque Evelyn es también escritora de cómics. Ahora en noviembre o diciembre va a tener un nuevo cómic de nuestra autoría, ¿sí? Sobre mujeres negras defensoras. Entonces, aguarden. Bueno, la colocación de Eduardo Vivero de Castro es una colocación que muchos intelectuales como nosotros intentamos hacer, incluso en momentos de gobierno. Y la realidad es que es muy difícil escuchar la crítica. Y usted preguntaba qué podríamos hacer para ampliar los discursos y todo esto. Pienso que en pleno 2020 hay personas que no quieren que podemos hablar sobre esto porque puede parecer que en medio de una ola conservadora no podemos hablar de lo pasado. Pero yo pienso que no podemos repetir eso. No hablar sobre lo pasado es que nos trouxe hasta acá. Si no hablamos de la dictadura, llegamos acá. Si no hablamos de los puntos positivos y negativos del gobierno de Lula y Dilma, no podemos avanzar.
no es porque tenemos políticos conservadores en Brasil con mucho avance que no podemos mirar nuestros defectos de campo progresista, porque si no miramos los defectos no podemos mejorar. Entonces, la realidad para mí, en un análisis conjuntural del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva de Lima, es que el gobierno Lula ha hecho mucho más conciliación de lo que era posible hacer. Por ejemplo, incluso con ligación partidaria, ¿sí? Y en tema incluso de la dictadura, hay una crítica muy grande porque los militares no querían la abertura de los archivos. El gobierno ha quedado con una negociación y no ha tenido firmeza en la abertura de los archivos. Y esto fue sí un golpe muy fuerte porque la presidenta ha sido torturada. Entonces esto fue muy fuerte para muchos militantes de derechos humanos. Pero sabemos que la presidenta, incluso el gobierno, ha hecho muchas políticas públicas de derechos humanos, de combate a tortura, de violencia de género, pero no abrió nuestro pasado. La llave de abertura para lo pasado reciente se quedó escondida. Y no podemos caminar si no hablamos sobre eso. En la sustentabilidad, no es posible negociar la Amazonia, no es posible negociar nuestra agua, no es posible negociar nuestro suelo, no es una cosa menor. Y lo que tenemos que, hablamos en una reunión, pienso que un desafío es comprender que el debate de sustentabilidad no es un debate intelectual, no es un debate de la intelectualidad, no es un debate de las personas de clase media, ricas, porque el mercado y el capitalismo se apropiado de esta discusión. No es lo vaso sustentable que cuesta no sé cuántos reales, dólares. Lo vaso sustentable puede ser su canequita. No es necesario ser lo vaso con la etiqueta sustentabilidad. Precisamos hablar sobre estas cosas y aprofundar los contenidos. Yo voy a encerrar con un ejemplo de mi supervisora de postdoctorado en Museo Nacional, la Adriana Facina, que fue mi supervisora de Museo Nacional, que hoy, Adriana Facina hoy es una de las luchadoras para reconstrucción de nuestro pasado, porque el museo se convertido en cinzas, pero nosotros vamos a recuperarlo. Hablar sobre eso, ¿quieres decir algo? Está cerrado. Está cerrado. No escuché. Lo que pasó en el museo que quedó en cenizas, cinzas. Sí, ceniza. Hay una relación simbólica del museo que literalmente quedó en cenizas, incendio, Sí, sí. y simbólicamente está en cenizas también. ¿Cómo se recupera? Exacto. Y lo importante, porque usted ha hablado sobre el Museo Nacional, el Museo Nacional se queda en Río de Janeiro, en una localidad que es de muy fácil acceso para los trabajadores, porque tiene tren, no sé, tren, autobús, en fin. Los trabajadores y las trabajadoras visitaban el Museo Nacional. Para muchas familias de la clase trabajadora era lo único museo que han visto en toda su vida. Entonces, para mí es muy simbólico ser esto a ser destruido en este periodo. Pero mi supervisora tiene un ejemplo que creo que es muy bueno, que le dice que cuando llegó para hablar sobre derechos humanos con una clase de chicos y chicas, creo que con 12, 13 años, ella preguntaba a ellos:
¿ustedes son a favor o contra todos tener agua potable? Sí, somos a favor. ¿Ustedes son a favor o contra todos tener alimentación? Sí, a favor. ¿Ustedes creen que una persona cuando erra algo tiene que ser presa, tiene que ser asesinada? No, no, puede revivir. Entonces, después de muchas preguntas, ella preguntaba, ¿ustedes son a favor o contra los derechos humanos? Y muchos decían, somos contra los derechos humanos. Ella entonces hablaba, pero todo esto que yo dije antes era derechos humanos. ¿Por qué eran contra? ¿Por qué son contra los derechos humanos? Eran a favor de las otras cosas. Y con esto, como dice Evelyn, ella incide en la guerra cultural, porque la guerra cultural dice lo que es, los conservadores crearon una imagen de lo que es género, de lo que es derechos humanos, de lo que es sustentabilidad. Y nosotros tenemos un desafío de decir, no, no es eso que es género, no es esto que es derechos humanos, esto que estamos hablando es. Mas para eso precisamos hablar con todos y todas, y no solamente en la academia. A la academia es muy importante, pero es solamente una parte. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias. Una charla muy interesante. A mí se me siguen ocurriendo otras preguntas porque me parece que, así como tú planteaste al principio que Brasil está rodeado de países hispanohablantes, pues el resto de los países hispanohablantes tendríamos también que decir, tenemos frontera con Brasil y tendríamos que procurar esa integración antes de mirar para Estados Unidos, como sé que también pasa en Brasil, que miramos primero esa integración académica con otros, con Brasil o con Europa, perdón, con Estados Unidos o con Europa, teniendo una academia tan importante aquí en Brasil. Entonces, así, y la lengua nos acerca. Yo creo que así como ustedes hacen un esfuerzo significativo por entender y hablar español, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por entender, leer y hablar portugués o portuñol. El profesor Alfredo Wagner, que tú también lo conoces, Alfredo de Almeida, que lo hemos invitado varias veces aquí, él habla, usted lo conocen, en español, portugués, inglés, alemán, francés, mezcla todas las lenguas, y dice, no importa, no importa, lo importante es que haya diálogo, que nos intentemos conocer, que nos acerquemos, pero tenemos que abrir esa frontera para generar más integración. Entonces yo les agradezco muchísimo a Pamela, a Evelyn, agradezco mucho y valoro mucho el esfuerzo que estamos haciendo con nuestro convenio para que sea un convenio de verdad y no un convenio de papel, para que lo llenemos de contenido. Y agradezco también a los participantes y las que se quedaron hasta ahorita. Muchas gracias. Que tengan excelente día y nos vemos en otra cátedra de sostenibilidad. Muchas gracias por la invitación. Abramos la cámara para tomarnos la foto, los sobrevivientes, por favor, los que están allí. Nos tomamos una foto de recuerdo, Michelle, tomó una foto Michelle. No se fueron. Isa, Isaril, hermano. Bueno, muy bien. Hasta luego, que tengan buen día. Chao, chao. Hi, Pamela, chao.